Inés. No los escuchamos. No, no hemos iniciado todavía, estamos esperando tu señal, Jo. Cuando tú nos digas. Ahora no te oímos a ti. Perfecto, yo creo que podemos empezar. Muy bien. Pues iniciamos entonces, estimados académicos, estimadas académicas, querida directora, querido Guillermo Soto, estimados ponentes, estimado público, tanto a quienes tenemos acá como a quienes nos acompañan en la virtualidad. Les doy una bienvenida muy cordial al Heidelberg Center para América Latina, que es el campus de la Universidad de Heidelberg en Santiago de Chile. Es un día muy especial para nosotros, como ya comentaba aquí en pequeña ronda. Es un día muy especial primero porque presentamos una obra de máxima relevancia para el hispanismo, el español en Chile, obra del profesor Manuel Alvar. Y es un día también especial porque retomamos con este acto la presencialidad. Permítanme ahora ya dar las gracias de nuevo a la Academia Chilena de la Lengua, en especial a su directiva, por su apoyo desde que propusimos este acto ya hace tiempo y por su gran disposición para hacer que fuera cuajando poco a poco cuando se iba retomando la normalidad aquí en Santiago. El impulso para llevar a cabo la presentación de forma híbrida, pero bueno, con una parte presencial, se dio en su día también por la posibilidad que se vislumbraba ya por comienzos del mes de octubre de que el profesor Moreno Fernández pudiera viajar a Santiago de Chile ahora. Desafortunadamente no ha podido ser el caso, no ha podido volar y por eso nos acompaña hoy, no desde el centro, sino desde Heidelberg, desde Alemania. La pandemia, y quizás estén de acuerdo conmigo, nos ha sacado continuamente de nuestra zona de confort y esto es una prueba más de que es así. Pero también la pandemia nos ha habituado a la comunicación digital y a otro tipo de interacciones y eso nos ha hecho más fácil poder reaccionar ante este pequeño imprevisto. Así que gracias a eso el profesor Francisco Moreno Fernández está con nosotros, como decía, desde Heidelberg. Y gracias a eso también desde el principio, desde que comenzamos a planificar este acto, pudimos contar con la participación del profesor Claudio Wagner desde Valdivia y con la participación del profesor Antonio Alvar desde Alcalá de Henares, en España. Pero bueno, conectados o presentes, nos reunimos en el Heidelberg Center para América Latina, que es un lugar de aprendizaje, de colaboración e investigación en y con Latinoamérica. Es un lugar de intercambio y como tal tiene sus puertas abiertas para estos fines. Y hoy las abrimos de verdad con mucha ilusión para celebrar la publicación, como decía, de una importante obra para el hispanismo, en concreto para la sociolingüística y la dialectología del español. La obra es un recorrido por la variación lingüística del español de Chile y pone de relieve la riqueza de nuestra lengua en los territorios en los que se emplea. Algo que se refleja excelentemente en los volúmenes que conforman aquel macroproyecto que los profesores Alvar y Antonio Quilis llamaron Atlas Lingüístico de Hispanoamérica. Sobre estas y sobre otras cuestiones abundarán a continuación los expertos que componen nuestra mesa de discusión, a quienes doy de nuevo las gracias y la bienvenida y a quienes tengo el gusto ahora de presentar brevemente. Nos acompaña el doctor Guillermo Soto, profesor e investigador del Departamento de Lingüística del Centro de Estudios Cognitivos de la Universidad de Chile, director académico de su Facultad de Filosofía y Humanidades y desde mayo de 2017 miembro del número de la Academia Chilena de la Lengua, de la que es además su secretario. El doctor Soto nos acompaña hoy como experto y amablemente como moderador. Nos acompaña también, ya lo introducía, el doctor Francisco Moreno Fernández, miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua y catedrático de Estudios Lingüísticos, Culturales y Sociales Iberoamericanos del Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad de Heidelberg.
del que también es director y en el que ostenta una cátedra Alexander von Humboldt. El profesor Moreno nos acompaña como sociolingüista y en representación del Centro de Estudios Iberoamericanos que ha auspiciado la edición y la publicación de la obra que hoy presentamos. Nos acompaña también desde Valdivia el doctor Claudio Wagner, que está en calidad de experto con nosotros. Don Claudio Wagner fue profesor de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad Austral. Es conocida su importante labor como dialectólogo y como los propios editores de la obra que hoy vamos a presentar recogen exactamente en sus palabras previas, el doctor Wagner es, y cito ahora, autoridad indiscutida en la geografía lingüística chilena. Y es que mencionar la producción científica, el trabajo, la investigación de don Claudio Wagner significa mencionar el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Chile, publicado bajo su dirección. Bienvenido, profesor Wagner. Y finalmente, desde España está con nosotros el profesor Antonio Alvar Ezquerra, catedrático del Departamento de Filología, Comunicación y Documentación de la Universidad de Alcalá de Henares, en España, hijo del profesor Manuel Alvar y coeditor del Español en Chile, junto a la doctora, profesora investigadora Rocío Díaz Moreno, también de la Universidad de Alcalá de Henares. Enhorabuena de nuevo a los dos coeditores por este gran trabajo y por su publicación. Para concluir, quiero solamente informarles de que tras las intervenciones que vamos a escuchar, hemos previsto unos 10-15 minutos para preguntas de quienes están tanto aquí en el Center como conectados virtualmente. Las pueden escribir en el apartado, en la casilla preguntas y respuestas, y después el doctor Guillermo Soto tratará de dar paso a algunas de ellas, así como el tiempo lo permita. Y doy paso entonces a doña Adriana Valdés, la directora de la Academia Chilena de la Lengua. Querida Adriana, querida doctora, agradezco de nuevo la gran disposición en nombre del Heidelberg Center de generar este acto conjunto que seguro vamos a disfrutar todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a doña Inés Recio, directora ejecutiva del Heidelberg Center para América Latina. Y saludo a don Antonio Alvar, a don Guillermo Soto, a don Claudio Wagner, a don Francisco Moreno Fernández, que iba a estar con nosotros y es como si estuviera, a don Abelardo San Martín, presidente de la Comisión de Política Idiomática de la Academia Chilena de la Lengua, a doña Victoria Espinosa, presidenta de nuestra Comisión de Lexicografía, y a don Carles Tebé, jefe del Magíster en Traducción de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Les agradezco enormemente al Centro Heidelberg esta cálida acogida y la oportunidad de estar aquí. Como bien dijo Inés Recio, en este momento estamos en distintas instituciones y cada una con su emoción particular, recuperando la posibilidad de hacer estas reuniones semipresenciales. Yo quiero empezar con una novedad que es muy interesante para la Academia Chilena de la Lengua y que este es mi primer acto público en el que puedo compartirlo. Debo decir que ayer en nuestro pleno se hicieron las elecciones para la nueva mesa directiva, puesto que el periodo del actual termina a fines de este año. Y puedo comunicarles que tenemos junto a nosotros al nuevo director electo de la Academia, don Guillermo Soto, y a la nueva secretaria electa de la Academia, doña Victoria Espinosa. Yo expreso, como digo, mi alegría porque es el primer acto público en que podemos, ya esto lo comunicamos oficialmente, etcétera, pero públicamente no lo habíamos dicho, con esta alegría de compartir mirándonos. Bueno. Entonces,
Bueno, don Guillermo Soto, luego, como bien indicó, Inés se hará cargo como moderador. Los demás estamos por vía telemática, puesto que la pandemia lleva 2 años desarmando nuestros planes. Hace ya tiempo, si ustedes no se acuerdan, el Centro Heidelberg tuvo la idea de hacer esta presentación en conjunto con la Academia de la Lengua. Don Francisco Moreno Fernández, nuestro miembro correspondiente, y doña Inés Recio establecieron este contacto que reavivó una amistad antigua entre el Centro Heidelberg y la Academia, una amistad en que el nombre de nuestro director honorario, don Alfredo Matus, siempre será muy importante. Pero planes que hicimos juntos en una cena que para mí fue extraordinariamente agradable con ustedes. Recién comenzamos a cumplirlos en esta ceremonia de presentación. Como dijo Inés, hemos querido llevarla adelante en esta forma semipresencial, aprovechando lo que hemos aprendido respecto de intercambio y conversación impuesto por las condiciones que nos han impuesto los últimos 2 años, y a pesar de los inconvenientes, porque igual nuestra academia ha llevado adelante todas sus actividades, igual hemos tenido una gran presencia pública, igual hemos inaugurado formatos como son los de la conversación pública, utilizando estas formas que en muchos casos fueron totalmente telemáticas durante las cuarentenas y ahora comienzan a ser híbridas. Yo veo aquí que tenemos un buen público y los saludo a todos los que nos están viendo por vía de su pantalla y que nos están acompañando a pesar de no estar físicamente. El español en Chile, que es esta obra notable acerca de la que hablaremos hoy, contó en sus comienzos con un gran experto chileno y miembro correspondiente nuestro por la ciudad de Valdivia. Como bien dicen, y creo que ya Inés citó las mismas palabras, dicen las palabras iniciales del libro, don Manuel Alvar recurrió a don Claudio Wagner, quien habría de convertirse en autoridad indiscutida en la geografía lingüística chilena. Eso nos llamó la atención a ambas, ¿no? Con su Atlas Lingüístico y Geográfico de Chile por regiones, publicado en 2012 y luego en versiones electrónicas. También habían trabajado juntos en el célebre manual de dialectología hispánica en la parte relativa a Chile. Es un honor y un señalado placer para la Academia Chilena de la Lengua realizar conjuntamente con el Centro de Heidelberg la presentación de este libro. Entonces voy a ceder la palabra a don Guillermo Soto, nuestro director electo, quien va a ser el moderador de esta mesa que no ha sido posible para la pandemia desde enero. Muchas gracias, directora. Sí, voy a moderar ya estas algunas cosas muy cortas nada más. Yo quiero también reiterar que para la Academia Chilena de la Lengua es un honor, pero en realidad antes que un honor es también una alegría estar en la presentación de una obra que es tan esperada como lo son estos 3 volúmenes del español en Chile, que vienen a engrosar un proyecto magnífico, que es este proyecto del Atlas Lingüístico Hispanoamérica, un proyecto en cuya concepción tuvieron un lugar tan importante, 2 de los más importantes, 2 de los mayores lingüistas e hispanistas del siglo pasado, ¿no? El recordado Antonio Quilis, ¿no? Para quienes estudiamos lingüística es un nombre pero que
que vimos desde el primer año, digamos, de nuestros estudios, ¿no? Sus estudios fonéticos, fonológicos, y todo su trabajo, además, luego en América Latina. Y también, por supuesto, la enorme figura de Manuel Alvar, que claramente es la figura más relevante en la dialectología hispanoamericana, y que es el autor de esta obra, ¿no? Como se indica en el prólogo, antes de su fallecimiento en 2001, y cito, dejó entregados los materiales que aún faltaban por dar a la luz para que los editores fueran dándole la última forma. Y como señalaron los editores Rocío Díaz Moreno y Antonio Alvar Esquerra, que ahora nos acompaña, y que ya se presentó, que ya presentaron, Alvar no dejó estudio introductorio ni textos grabados que completaran las páginas dedicadas a la cartografía lingüística, sino solo, cito, los cuestionarios repletos de información. Yo creo que lo primero entonces, quisiera decir es que para nosotros, quiero reiterar, no es solo un honor, sino que sobre todo una gran alegría, porque este trabajo tiene que ver con el corazón del quehacer de la Academia Chilena de la Lengua. También, como bien dijo la directora, es un honor para nosotros poder contar aquí, aunque sea por vía telemática, con el doctor Claudio Wagner, que es miembro correspondiente por Valdivia de la Academia Chilena de la Lengua, y que, claro, es el autor de este magnífico atlas lingüístico y etnográfico de Chile, La Leche, que tiene una versión electrónica, se llama Un Lustro, que tiene una versión electrónica, y voy a aprovechar esta oportunidad para dar esa versión electrónica, ¿no? Sé que hay aquí una audiencia, la gente puede leer, puede acceder al atlas lingüístico y etnográfico de Chile en la dirección www.atlaslingüístico.cl. Ya se dijo aquí que el doctor Wagner participó, el doctor Alvar, a un proyecto que supuso una amplísima recolección de materiales a lo largo del país, ¿no? Yo creo que la participación en este encuentro del doctor Wagner es, si ustedes me permiten la figura retórica, ineludible, ¿no? O sea, él tenía que estar acá, y también para nosotros es ocasión de gozo también que esté presente con nosotros. Por supuesto, también nuestro querido académico correspondiente, el doctor Francisco Moreno Fernández, director del Centro Haydn, que también para nosotros es una felicidad, es también motivo de la felicidad que nos acompaña esta vez. Hemos estado en otros encuentros, hemos tenido otros proyectos conjuntos como academia, y siempre es un placer poder trabajar y colaborar con él. Y no lo conocía, ahora lo conozco, y también me congratulo de poder estar aquí junto al doctor Antonio Alvar Esquerra, ¿no? Que junto a Rocío Díaz Moreno cuidó la edición de la obra. Son 3 volúmenes en los que se presentan más de 900 voces y formas, una cuarentena de fenómenos sintácticos, más de 200 fenómenos morfológicos, recogidos en encuestas que se realizan a más de 50 informantes de Peputre y Arica, en el norte de Chile, hasta Punta Arenas, en el extremo austral. Las palabras y las expresiones, además, se transcriben fonéticamente, por lo que se entrega, además, información del plano fónico del español de Chile. Cada fenómeno se presenta en estos libros, en cada uno de estos volúmenes, se presenta, digamos, en un mapa que muestra la variación del fenómeno a lo largo del país. Se trata en el sentido de un atlas lingüístico, comparable además con los otros atlas que se han realizado en el proyecto. Me parece que eso también es algo muy importante. Este proyecto es una enorme contribución a la geografía lingüística, a la geolingüística, a la caracterización de la variación geolectal del español de Chile, y también a la variación geolectal del español en América. Ya va siendo tópico ya recordar que han transcurrido 5 siglos desde la primera vez que se habló español en las tierras que hoy conocemos con el nombre de Chile. El 21 de octubre de 1520 se dijo y se escuchó por primera vez esta lengua en el estrecho de Magallanes. Bueno, luego la conquista vino desde el otro lado, del norte hacia el sur, ¿no? Pero la primera vez que se escuchó fue justamente en el estrecho. Existen otros idiomas en nuestro país, sin embargo el español es el idioma común.
es el idioma dominante y es el que maneja como primera lengua la inmensa mayoría de la población. Este libro es bien importante, entre otras cosas, porque se ha sostenido, y yo recién lo estuve hojeando, porque no nos llegó hace mucho tiempo, es uno de esos libros que uno va leyendo a poco, porque uno lo lee de principio a fin, ¿no? Es lo que uno lo va viendo por fenómenos, leyendo de a poco, consultando. Pero se suele decir que las diferencias regionales en Chile son menores a las de otros países americanos. Y se señala que serían particularmente notorias en el léxico y podrían observarse en todos los niveles de análisis lingüístico, en el sintáctico también, en el morfológico, pero serían menores. Normalmente es lo que se afirma en los libros, partiendo por el espléndido libro del doctor Rodolfo Oroz. Y también se indica normalmente que se mantendría en la variedad subestándar del español de Chile, el español colonial. Ambrosio Rabanales ha sostenido, y me parece que es una opinión bastante extendida, que la relativa homogeneidad que atribuimos normalmente al español de Chile pareciera obedecer, y cito en este caso a Ambrosio Rabanales, a la fuerza homogeneizadora del habla de la capital y al carácter unitario del Estado de Chile. Esos argumentos suelen darse normalmente. Yo creo que esta obra nos va a permitir profundizar y un poco ver hasta qué punto se sostienen estas afirmaciones. Por supuesto, el Atlas nos da cuenta de todo el léxico del español de Chile. Sería una empresa, digamos, inalcanzable, pero, como digo, permite un recorrido bastante bueno a lo largo de la geografía chilena, una serie de palabras clave que dan cuenta de dominios semánticos muy relevantes y además algunos fenómenos morfológicos, como digo, y sintácticos. Yo solo quiero hacer algunas observaciones al pasar, de cosas que he visto, insisto, al pasar, porque no he tenido, digamos, tiempo de ver en detalle la obra, ¿no? Primero, una primera cosa que me interesó muchísimo es que se suele decir, y esto me acuerdo que teníamos una discusión nosotros hace algunos años, sobre si la B en el español, si había una B labiodental en el español de Chile. Y esa es una discusión bien interesante. Y uno cuando ve este libro, aquí aparecen registrados casos de B labiodental en el español de Chile. Aquí, entonces, por ejemplo, en la voz lavatorio se registran realizaciones labiodentales de lavatorio, lo que de alguna manera viene a corroborar la impresión que muchos tenemos y que es bastante compartida por varios lingüistas y también por fonetistas, ¿no? Se revisan varias palabras. Aquí, por ejemplo, entre el léxico seleccioné solamente ombligo, que figura sin variaciones, aunque sí se menciona que se utiliza pupo por los niños en Antofagasta, La Serena y El Palqui, que es una localidad que queda en Coquimbo. Pupo es un quechuismo, por lo tanto no es extraño que este quechuismo tenga presencia en el norte de Chile, ¿no? Y aparece así registrado en el libro, ¿no? Hay otras, digamos, otros fenómenos que se indagan para más bien contrastarlo con lo que ocurre en otras variedades de español. Se indaga, por ejemplo, el leísmo y laísmo, que es, digamos, que sabemos que tiene variabilidad, aunque normalmente los chilenos más o menos tenemos cierta conciencia de que nuestro español justamente se caracteriza por un uso predominantemente etimológico, ¿no? de estos pronombres. También, esto me interesaba particularmente, se pregunta por el pasado, por el perfecto odiernal, que también es una pregunta bien interesante porque es un rasgo que es muy característico de ciertas zonas del español peninsular, ¿no? Es decir, el uso del perfecto para eventos que han ocurrido en el mismo día o próximos al momento de la enunciación, ¿no? Esta tarde pasé o he pasado por tu casa. O sea, se pregunta para ver si existe un empleo del fondo del perfecto diurnal. He pasado por tu casa, que, como digo, es característico de cierta zona del español peninsular. Como era de esperar, en realidad hay un amplísimo predominio del perfecto simple.
Lo que uno encuentra es que prácticamente en todos los puntos en los que se estudia, lo que predomina es esta tarde pasé por tu casa con todo, y esto me interesó muchísimo. Se observan unos poquitos casos de empleo que uno pudiera denominar odiernal en principio. Pero claro, la duda que inmediatamente me surgió es si se trata de empleos propiamente odiernales, si son ejemplos comparables o si hay algún tipo de factor no referencial que está incidiendo en este empleo que hasta donde sabemos es bastante desusado, o sea, ni siquiera desusado, porque digamos, no se trata de que haya caído en desuso, sino que es un empleo que no propio, digamos, de nuestro país, ¿no? De hecho, los pocos ejemplos que se dan son muy esporádicos y en puntos que están separados entre sí. De allí un poco que está... Perdonen que haga estos comentarios, pero quiero decir simplemente que son algunas calas que fui haciendo en la lectura, como digo, del libro que me agarró y no la he podido dejar, digamos, porque en el fondo uno lo toma, ahí lo ve, pero claro, lo he estado viendo en la pantalla, que no es lo mismo, ahora por primera vez lo veo en papel y es otra cosa, ¿no? Uno lo lee de otra manera. También, por ejemplo, en morfología, el sustantivo calor, si está en género masculino o femenino, ¿no es cierto? Hay un claro predominio del género masculino, pero aparecen también casos de género femenino. Doy estos ejemplos simplemente para indicar que para quienes amamos la lengua y para quienes en el fondo nos gusta conocer de nuestra lengua, del español de Chile, este libro es una suerte de venir. Uno puede buscar aquí, ¿no es cierto?, una serie de fenómenos que uno ha estudiado, ¿ves? Y de lo que me estoy empezando a dar cuenta es que en realidad aparecen respuestas, pero también aparecen preguntas, como la que me apareció a mí respecto de este perfecto. O sea, ¿por qué hay zonas, en algunos puntos, la gente ha usado en Chile este perfecto para un evento reciente? Eso yo que he estudiado el perfecto no me lo puedo explicar. Y entonces creo que ese es otro aspecto muy interesante, digamos, de este libro, ¿no? que justamente nos permite, en cierto sentido, ir más allá también de lo que sabíamos de nuestras instituciones. Pero bueno, yo no quiero, digamos, monopolizar para nada, simplemente quería introducir esta conversación y dar cuenta un poco del sabor de la lectura primera que uno tiene del libro, ¿no? Entonces, bueno, me han pedido que sea moderador, así que voy a cumplir fielmente esa función. Y voy a dejar en primer lugar con ustedes al doctor Francisco Moreno Fernández, que figura aquí como representante de la institución patrocinadora de la publicación de la obra, pero yo diría que no es solo eso. Como ya dije, es un gran sociolingüista y un gran dialectólogo, así que, bueno, para mí es un gusto dejar a Francisco ahora con ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Señora directora de la Academia Chilena de la Lengua, doctora Adriana Valdés, señora directora del Centro Latinoamericano de Heidelberg en Santiago de Chile, doctora Inés Recio, señor secretario de la Academia Chilena, doctor Guillermo Soto, queridos colegas, doctor Claudio Wagner y doctor Antonio Alvar, estimados asistentes virtuales y en presencia, pues, amigos, amigas, colegas, los saludo muy efusivamente, con alegría por la naturaleza de este acto académico, pero también con honda pena porque si no hubieran terciado los efectos de la pandemia con sus validaciones, sus permisos, notificaciones, autorizaciones, PCRs, pues ahora mismo estaría con ustedes acompañándolos en este hermoso acto en Santiago. Finalmente me quedé varado en el aeropuerto de Frankfurt con la maleta en la mano y con la decepción en el rostro. Pero la desilusión por el viaje frustrado no me va a quitar la satisfacción de participar en un acto que para mí tiene una especial significación en lo institucional, en lo profesional y en lo personal. Institucionalmente me resulta muy grato que la primera colaboración editorial de nuestro nuevo Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad de Heidelberg esté relacionada con Chile, país con el que Heidelberg tiene una estrecha relación, como evidencia la creación y la actividad del Centro Latinoamericano de Heidelberg en Santiago durante casi 20 años. No se me ocurre mejor forma de contribuir a ese 20º aniversario y de manifestar el interés de Heidelberg por Chile que colaborando desde nuestros centros en Alemania y en Santiago
para la publicación de una obra que tiene una especial relevancia, como se ha dicho, en la historia de la lingüística chilena. Y a esta satisfacción institucional se le une la de participar en un acto presidido por la directora de la Academia Chilena, academia que me distinguió hace unos años al hacerme académico correspondiente, de lo cual me siento evidentemente muy orgulloso y muy agradecido. Profesionalmente, pocas iniciativas me atraen más que la de contribuir a la publicación de un atlas lingüístico. Iniciar un atlas lingüístico es muy complicado, como puede atestiguar el profesor Wagner, director del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Chile, tras los intentos fallidos de Rodolfo Aroz en los años 40, de Gastón Carrillo en los años 60 del siglo pasado. Pero concluir un atlas, más que complicado, es un auténtico milagro. Hay muy numerosos ejemplos de proyectos que se quedaron a mitad de camino, comenzando por el Atlas del Sur de Chile, comandado por Guillermo Araya, y siguiendo por el Atlas de Uruguay, entre otros muchos. El propio atlas que hoy estamos presentando bajo el título del Español en Chile, pues ha tardado 20 años en pasar del trabajo de campo a la imprenta. Un atlas lingüístico, como se ha mencionado, es una colección de mapas que reflejan las variaciones léxicas, fonéticas, gramaticales, fraseológicas que una lengua o una variedad de una lengua tiene dentro de un territorio. Ahí tienen mapas sobre los nombres de las prendas de vestir, las partes del cuerpo, la cocina, la vida familiar, las profesiones, la naturaleza, pero también mapas del voseo chileno, el género de las palabras, muchos otros fenómenos de la morfología chilena, hasta un total de 1.200 mapas. Pero el resultado es un álbum fotográfico en el que la lengua queda retratada en un momento determinado. Y eso es lo que nos ofrecen estos volúmenes del Español en Chile. Una fotografía panorámica del español chileno de los 90. Naturalmente, las fotografías panorámicas no son incompatibles con los retratos ni con los primeros planos, ni siquiera con los selfies lingüísticos que tanto gustan a los lingüistas formalistas. Por eso estos volúmenes se complementan perfectamente con el Atlas Lingüístico Etnográfico de Chile, dirigido por el querido profesor Claudio Wagner. El Atlas de don Claudio nos ofrece un retrato lingüístico en primer plano de Chile, incluyendo 217 localidades con diversos cuestionarios que en total suman unas 4.000 preguntas. El Atlas de Alvar nos ofrece no un primer plano, sino un plano cenital, con 29 puntos de encuesta, desde Putre hasta Punta Arenas, un cuestionario de 1 millar de cuestiones lingüísticas. Eso sí, perfectamente ensamblado con los atlas de Argentina, de México, de Paraguay y de otros países, ya que el origen del proyecto era conseguir una fotografía casi satelital del español en todo el continente americano, desde el sur de los Estados Unidos hasta la Patagonia. Profesionalmente, iniciativas como esta del Español en Chile me quedan muy cerca porque somos muy pocos en el mundo los que hemos afrontado alguna vez la tarea de realizar un atlas lingüístico. Probablemente no llenaríamos la sala física en la que ahora se encuentran todos los que en el mundo hemos elaborado un cuestionario y nos hemos echado a las calles, a los campos, a los desiertos, a las montañas, a preguntar a cientos de informantes en cientos de localidades por los nombres de las cosas, con el fin de confeccionar un atlas. Desde Japón hasta Chile, por el camino de Occidente, evidentemente, los autores de atlas somos una especie en extinción. Y en cuanto a lo personal, pues bastaría con 2 datos para explicar mi implicación en un proyecto como el Español en Chile. Por un lado, tuve la suerte de ser discípulo directo de Manuel Alvar en materia de geografía lingüística, y por otro lado tengo la suerte de ser compañero universitario desde hace casi 40 años de Antonio Alvar, que es el coeditor de esta obra. La obra de Manuel Alvar es muy amplia, muy fecunda. Baste solo recordar la serie de atlas regionales de España, incluido el léxico de los marineros peninsulares o las colaboraciones en el Atlas Linguarum Europae o en el Atlas Lingüístico de la Romania. Pero esa fecundidad se hizo extrema cuando se trasplantó a las tierras americanas. En los años 60, las visitas académicas de Manuel Alvar se contaban por los trabajos que iban apareciendo tras ellas. Esas experiencias americanas se iban acumulando a la vez que los saberes y a la vez que el descubrimiento de las carencias que había en aquel momento.
porque América, salvo valiosísimos proyectos como el Atlas de Colombia o el Atlas de Puerto Rico, el famoso libro de Navarro Tomás, o el inacabado Atlas del Sur de Chile, carecía de una geografía lingüística que mereciera la pena. El Atlas Lingüístico de México o el Atlas de Uruguay, todavía inconcluso, fueron muy posteriores a esa primera época, a esos primeros trabajos americanos de Alvar. El viejo sueño de Navarro Tomás de elaborar un atlas lingüístico de Hispanoamérica se hacía en aquel momento perentorio. Y así es como surgió ese atlas lingüístico de Hispanoamérica al que se ha hecho referencia y que firmaron Manuel Alvar y Antonio Quilis. A la limón o por separado, los dos investigadores fueron realizando encuestas de ese gran atlas, unas veces solos, otras veces en colaboración con otros investigadores, y los frutos de esa magna tarea no tardaron tiempo en adquirir la forma de monografías, informes, estudios, a la espera de esa gran serie de atlas iniciada con el volumen sobre el español en el sur de los Estados Unidos en el año 2000, editada por la Universidad de Alcalá, y después llegaron el español en la República Dominicana, el español en Venezuela, el español en Paraguay, el español en México, pronto llegará el español en Argentina y Uruguay, y así llega ahora el español en Chile, para integrarse en esa gran fotografía lingüística satelital a la que antes me refería. Hoy por hoy, la trascendencia del trabajo de Manuel Alvar tiene unos límites que no alcanzamos a vislumbrar, porque solamente una de sus obras póstumas, como esta que estamos comentando ahora, podría justificar la vida académica de cualquier buen lingüista. Con esa obra, Alvar ha rendido cuentas ante su propio modo de entender la investigación. Él decía, lo dejó por escrito la siguiente frase, decía: la única justificación de empezar es escribir el verbo terminar, y cada uno de mis proyectos está con el corolario de sus logros. Y en cuanto a Antonio Alvar, editor, coeditor de El español en Chile, junto a Rocío Díaz y a Teresa Alcázar, pues todo lo que diga sobre su lealtad, sobre su perseverancia, sobre su compromiso con el legado de su padre, pues se me quedaría corto. Él mismo explicará mejor que yo cómo ha podido asumir esa tarea tan grande. Por mi parte, solo puedo decir que sin el trabajo de este gran catedrático de latín, la geografía lingüística habría perdido uno de los contingentes más significativos de su contribución al conocimiento de la lengua española. Por eso solo me cabe decirle muchas gracias Antón por tantos años de trabajo, por ese esfuerzo, y enhorabuena por ese trabajo bien hecho. Y también gracias a la Academia Chilena, que ha querido revestir de dignidad institucional este acto, gracias al profesor Wagner por acompañarnos con su magisterio, y gracias a la directora del Centro de Heidelberg en Santiago por abrir las puertas de su edificio, de su casa, a la geografía lingüística. Así es que quedo a disposición de todos ustedes para cualquier pregunta o comentario posteriores. Un saludo muy cordial desde Alemania. Sí, bien, gracias Francisco. Bueno, ahora quiero invitar a don Claudio Wagner también a comentar la obra. Don Claudio. Okay. Gracias. Como hay algunos detalles que quiero no olvidar, voy a tratar de leer un poco lo que he escrito, que es relativamente breve. Pero en primer lugar quisiera agradecer a los organizadores de este acto la invitación que se me hiciera para participar en la presentación de esta obra de Manuel Alvar. Pero acto seguido, presentarles mis excusas por no poder hacerlo presencialmente por razones de salud, ya que vengo recién saliendo de un largo proceso de quimioterapia preventiva que todavía no me permite una entera movilidad. Dicho esto, no es mucho lo que yo podría agregar a lo ya dicho, y que seguramente van a corroborar quienes me sigan. Y sabido, ¿no? A lo dicho y sabido de la vida y sobre todo de la gigantesca obra de Manuel Alvar en España y América. Difícil de igualar, creo yo, por otros investigadores europeos. Por lo que me imagino que mi participación podría tener algún interés en relación con la experiencia
que significó para quienes colaboramos con Manuel Alvar en la ejecución de una parte del macroproyecto que ideara para obtener esa imagen global de que hablaba mi predecesor, ¿verdad? Francisco, esa imagen global de las características del español hablado en América. Cuando Manuel Alvar tomó contacto con nosotros, venía de haber buscado sin resultados colaboradores para las regiones de Santiago, Valparaíso y otras del país. Y en Valdivia encontró un equipo de investigadores que ya tenían alguna experiencia en las técnicas de la encuesta lingüística directa, por haber participado en el Atlas Lingüístico Etnográfico del sur de Chile, que ya se ha citado, ¿no?, de Guillermo Araya, del que solo tenemos de varios proyectados el primer volumen del año 1973. Discontinuado, claro, por razones ajenas a su voluntad. Estábamos en plena dictadura, ¿no? Y que de todas formas inauguró los atlas lingüísticos regionales en América. Del equipo que lideraba Araya, yo era de mayor experiencia en encuestas por haber realizado en 1962-63, es decir, 5 años antes, mi tesis de grado inicial con el título de Geografía Léxica Valdiviana, el campo y la costa, que fuera dirigida precisamente por Guillermo Araya, del cual soy su discípulo, ¿verdad? Que al introducirme en los campos de la dialectología y la geografía lingüística, despertó en mí el interés por la investigación científica. Mi segundo maestro sería Bernard Potier, a partir de 1974, con quien pude conocer el fascinante mundo de la semántica europea, que permite, entre otras cosas, enriquecer el análisis de los resultados de la aplicación del método lingüístico geográfico, que es la finalidad última de dicho método, con los aportes de la semántica léxica. Según lo señalo en mi tesis de tercer ciclo, Problème théorique pratique de sémantique lexicale. El hecho es que le propusimos a nuestro invitado, a nuestro visitante, más bien, ¿verdad?, porque llegó sorpresivamente a la facultad, no solo hacernos cargo de las encuestas de la región de Valdivia, sino de todo el país, a través de la red de puntos que, de acuerdo con su planificación, con la planificación de encuestas para Hispanoamérica, no debía sobrepasar las 30 localidades. El equipo, constituido por Gustavo Rodríguez, Luis Tecas, Eduardo Roldán y yo mismo, ocasionalmente sustituido por Claudia Rosas, todos colegas de la propia Universidad Austral en ese entonces, aplicando diversos criterios, determinó solo 29 localidades para el territorio, como ya se ha dicho. Eligió qué alfabeto fonético utilizar en la transcripción del material. Para efecto de lograr un mínimo de homogeneidad en la obtención de los datos, explicitó el equipo, bajo las preguntas que lo requerían, el modo de realizar la pregunta. Adaptó en parte el cuestionario común del estudio a las características sociogeográficas del país. Asignó el territorio de trabajo a las parejas de encuestadores y las funciones que tendría cada uno de sus integrantes, es decir, las funciones de seleccionar al informante de acuerdo con los criterios clásicos, de encuestar y de transcribir fonéticamente las respuestas. El equipo también realizó encuestas previas, rurales y urbanas, para su evaluación posterior por todos sus miembros. Determinó las fechas de las exploraciones o encuestas y la distribución de los fondos asignados por Manuel Alvar, de acuerdo con los antecedentes que le enviáramos en su oportunidad. Se trabajó durante los fines de semana largos y de las vacaciones de invierno y verano,
y al regreso de cada salida el equipo en pleno se reunía para intercambiar impresiones y mejorar el trabajo siguiente. Finalizadas las encuestas fueron revisados naturalmente, especialmente por los fonetistas de cada equipo, cada uno de los cuestionarios que serían enviados a Manuel Alvar juntamente con la rendición de gastos de los dineros asignados. Finalmente, no puedo dejar de decir que siento por este trabajo realizado una doble satisfacción, porque por una parte fue el incentivo final que me llevó a concebir la idea de realizar el Aleche, ya que finalmente se daban las condiciones técnicas, es decir, preparación y equipo de trabajo disponible, y económicas, por la nueva política de apoyo de CONICYT, para llevar a cabo ese ambicioso proyecto que logró la versión escrita en 2012 como prototipo, a la espera de su impresión en 5 volúmenes, así se proyectaba, y que se materializaría primero con la versión electrónica de 2016. Pero sobre todo, tengo con el español de Chile una singular satisfacción y afecto porque fue la oportunidad de conocer personalmente a Manuel Alvar, que sin tener mayores antecedentes sobre mí, me dio toda su confianza para dirigir el equipo de trabajo que se ocuparía de la ejecución, las encuestas. Las encuestas que permitirían tener una primera muestra del español hablado a lo largo y ancho de nuestro país. Es cuanto podría decir por ahora. Gracias. Muchas gracias, don Claudio, por su palabra. Bueno, conversa con Claudio. Quisiera ahora dejar la palabra a don Antonio Alvar, editor, coeditor de la obra. Don Antonio. Bueno, buenas noches a todos. Mis primeras palabras tienen que ser necesariamente de un hondo agradecimiento tanto a la Academia Chilena de la Lengua, representada aquí al más alto nivel por su directora, doña Adriana Valdés, por su secretaria Victoria Espinosa, por su inminente, ya se nos ha notificado, director, don Guillermo Soto. Y debo decir que esa emoción y esa gratitud se hacen extensivas naturalmente también al Centro para los Estudios en Latinoamérica, el Centro de Heidelberg, dirigido por el profesor Francisco Moreno en Heidelberg y por doña Inés Recio en Santiago de Chile. No se puede sentir uno más feliz cuando tiene que presentar una obra como esta que sentirse tan magníficamente acompañado. Y debo decir también que mi emoción es particularmente intensa por haber podido ponerle ya cara al profesor Claudio Wagner, de quien yo oí hablar en muchas ocasiones en mi casa, y luego me lo encontré bueno, pues como autor de un número importante de encuestas relativas a esta magna obra de mi padre, ¿no? Debo decir también que mi mujer es profesora, ha sido profesora de dialectología y que ha explicado en muchas ocasiones Español de América, y que naturalmente también ella se siente emocionada por haber podido conocerle a usted, profesor Wagner. Y naturalmente tengo que decir que mi emoción y mi gratitud no se han visto defraudadas, porque todas las palabras que he escuchado esta noche aquí, pues en fin, no las olvidaré nunca. Creo que
el respeto, el cariño, el afecto, la admiración que han destilado todas ellas por el trabajo de mi padre es algo que solo merece por mi parte, bueno, pues gratitud, gratitud y gratitud. Es bien sabido que la palabra gracias no basta con darla una sola vez, porque entonces parecería demasiado poca gratitud. Hay que repetirla para que se sepa que no es simplemente, como dicen, en fin, como dicen algunos lingüistas ahora, un gesto informativo, sino un gesto performativo, ¿no? Muchísimas gracias a todos ustedes por todo lo que han hecho para que esto sea posible y por estar aquí también esta noche celebrando este acontecimiento. En realidad yo puedo decir bien poco. El profesor Francisco Moreno del español en Chile, ¿no? El profesor Francisco Moreno ya ha desvelado mi identidad, ya ha dejado dicho que soy catedrático de latín, por tanto no soy lingüista, especializado en el español en particular, pero en mi descargo debo decir que desde que yo nací he vivido entre atlas lingüísticos, he vivido entre cuestionarios, entre encuestas, entre conversaciones, entre viajes, entre idas y venidas. Y que incluso en alguna ocasión he compartido con mi padre alguna de estas experiencias, concretamente relativas al corpus toponímico canariense, y además haciendo encuestas en un lugar que hoy ha desaparecido, arrasado por un volcán que todavía continúa en erupción. Sí, participé en la campaña de encuestas en la isla de La Palma y recorrí algunos de los lugares que el volcán Consulava también está recorriendo ahora. Bueno, el proyecto del español, el Atlas Lingüístico de Hispanoamérica, al que ya se ha referido el profesor Francisco Moreno, también el profesor Guillermo Soto, era un proyecto gigantesco que pretendía dar continuidad a los atlas regionales que había hecho mi padre en la península ibérica y que, bueno, pues para él resultaba indispensable acometerlo después de sus frecuentes viajes a México, a Colombia y después también a otros lugares de la amplia geografía iberoamericana. Él no logró concluir toda la obra que se habían propuesto, pero al menos sí quiso dejar testimonio de que lo que había estado más directamente bajo su cuidado, pues debería quedar publicado y debería quedar fijado en ediciones impresas como correspondía a tan magna obra. La vida de mi padre, sobre todo cuando comenzó a hacer esta magna obra, no estaba ya, no era su momento de juventud. Mi padre tenía ya pues cerca de 60 y tantos años cuando comenzó a hacerla y en cierta ocasión, al regresar de Estados Unidos, en condiciones ya delicadas de salud, me dijo: nunca veré ningún volumen del Atlas Lingüístico de América publicado. Creo que esa empresa no podrá ser llevada a su final. Yo por aquellos momentos ocupaba el cargo de director del Departamento de Filología de la Universidad de Alcalá. Después fui vicerrector y responsable del servicio de publicaciones de la universidad y traté de animar a mi padre diciéndole que, bueno, que si él se rendía, sus hijos no nos íbamos a rendir y que ese trabajo tan enorme que había hecho durante tanto tiempo tendríamos que buscar las maneras para sacarlo adelante. Si mi padre me oyera ahora, pues me regañaría y me diría que he tardado demasiado, porque mi padre era de los que quería que las cosas se hicieran, como ha recordado el profesor Francisco Moreno, pues en tiempo y forma. Y a él estos 20 años que hemos tardado en sacar estos 3 volúmenes, pues le hubieran parecido simplemente un auténtico despropósito. Pero bueno, estoy seguro que allí donde esté me perdonará mi falta de diligencia, el no haber sido capaz de sacar antes estos 3 volúmenes. Prometo que el de Uruguay y Argentina, que ya está casi viniendo, no tarde, no se demore otros 20 años, porque entonces el que no lo va a ver voy a ser yo. El caso es que con la ayuda de
de mis compañeros del Departamento de Filología, de mis compañeros de lengua, animados por el profesor Francisco Moreno, pero sobre todo también por don Florentino Paredes, ahora ya catedrático también en nuestro departamento, pues decidimos que íbamos a echar una mano a toda esta empresa y que la íbamos a sacar adelante. Contábamos con un diseñador de excepción, don Jaime Nieto, que hizo un proyecto editorial verdaderamente hermoso. Creo que la presentación de estos atlas ha resultado dignísima y además de práctico manejo, lo que no es fácil de resolver cuando los territorios que se han encuestado pues son tan diversos en su dibujo, en su diseño espacial. Y contábamos también con una persona que se entregó de una manera verdaderamente admirable a sacar todo esto adelante como cartógrafa, una técnica capaz de convertir aquellos cuestionarios en mapas lingüísticos mediante el uso de las nuevas tecnologías, es decir, de una manera muy diferente a como se habían realizado los anteriores atlas lingüísticos y etnográficos que había hecho mi padre en la península ibérica, donde había que recurrir al trabajo de un dibujante que dibujaba pacientemente cada mapa a mano. Esta experta en estas nuevas tecnologías, Teresa Alcázar, de una manera generosísima, ha trabajado denodadamente para encontrar la mejor tipografía, la mejor distribución posible de las respuestas para que sean legibles y no se amontonen unas encima de otras, cosa que no es fácil de conseguir en todos los casos. Y creo que el resultado que hemos obtenido es un resultado limpio, decoroso y que permitirá al investigador trabajar con comodidad. Además, siguiendo la tradición de los otros atlas lingüísticos, cada mapa que aquí presentamos va con las referencias a ese mismo mapa en los otros atlas, cuando lo hay, de tal manera que el investigador tiene en una sola página una cantidad de información verdaderamente extraordinaria para poder hacer cualquier estudio de léxico, pero también naturalmente de fonética, de morfología, de sintaxis, incluso de fraseología, de tal manera que el español en Chile cobra su pleno significado no solo cuando se contempla la obra en sí misma, sino también cuando se contempla como una obra que se incardina dentro de un proyecto más amplio en el que está Venezuela, está México, está la República Dominicana, está Paraguay, estará Uruguay y Argentina, está también el sur de Chile. Otros territorios, ya digo, quedarán sin trabajar, pues porque o bien mi padre no consiguió acabar todas las encuestas, estoy pensando en Nicaragua, o estoy pensando en Guatemala, o bien pues porque no le correspondía a él esa parte del trabajo, ¿no? Esta obra, sin embargo, nace amputada en algunos aspectos que sí que aparecen en los otros atlas publicados anteriormente. En esta ocasión, mi padre no me dejó ningún estudio introductorio, como a él le gustaba hacer, para que en fin, se abrieran con ellos el primer volumen de cada uno de los atlas. No le dio tiempo a escribirlos o no le pareció oportuno, o, en fin, por las razones que fuera, me entregó exclusivamente los cuestionarios y con ellos hemos trabajado. Es una pena, tampoco me entregó grabaciones que solía hacer en todos los atlas para que se pudiera conservar una imagen sonora del español hablado en cada uno de los territorios explorados por él. Pero nos parecía que la cantidad de materiales que sí que se habían conservado, de todos estos cuestionarios que habían hecho el equipo al que se ha referido el profesor Claudio Wagner, empezando por él mismo, pero también por Eduardo Roldán, por Gustavo Rodríguez, por Luis Tecas e incluso por Claudia Rosas, pues naturalmente eso había que darlo a la luz, porque como bien se evidencia en esos 3 gigantescos volúmenes, majestuosos volúmenes, hay mucho material para que los lingüistas puedan trabajar, los interesados en la dialectología y en la sociolingüística del español en Chile, puedan trabajar con una obra de referencia que les puede dar materiales verdaderamente interesantes, como aquí ya ha apuntado el profesor Guillermo Soto.
Cualquiera que se haya acercado a la elaboración de un atlas lingüístico, ya lo ha comentado también el profesor Francisco Moreno, sabe que esto es un trabajo titánico y que frecuentemente no llega a buen puerto. Yo, sin embargo, pues tengo la satisfacción de decir que aunque tarde, pues hemos conseguido sacar esta obra y que yo espero que se pueda culminar y se pueda rematar con el Atlas de Argentina y de Uruguay, que lo tenemos prácticamente acabado. Yo pretendo que entre en imprenta el año que viene y ya solamente me quedará para cumplir con los deseos de mi padre, ultimar el Atlas de Extremadura, que lo dejó también hecho y que me queda pendiente para poder sacarlo antes de que Dios disponga otra cosa para mí. Yo creo que esto es una hermosa manera de cerrar lo que ha sido la vida de investigadora de mi padre, y pensar que 20 años después de su muerte todavía están saliendo 3 volúmenes y que todavía esperan otros 3, más el Atlas de Extremadura. Yo creo que ya, en fin, me sabrá perdonar él que haya tardado tanto. Es que serán 15 volúmenes, como esos 3 que tienen ahí, 15 volúmenes los que quedarán publicados del español en América. Yo creo que a partir de ese momento ya será ocasión de que otros investigadores o bien hagan un atlas mejor o bien trabajen sobre este para tratar de exprimir todas las enseñanzas que de él se puedan derivar. En fin, no quiero entretenerles más. Quiero reiterar una vez más mi gratitud, mi emoción y también mi pesar por no poder estar allí acompañándoles en este momento. Gracias de corazón. Muchas gracias también, profesor Albat. Y ahora para un cierre breve de Inés, antes de las preguntas, primero. Sí, bueno, primero nos llegó no aparece el nombre, aparece CG nada más, pero manda un gran saludo al doctor Claudio Wagner. Nos dice: quien fue mi profesor en la Universidad Austral de Chile en 1973. Un saludo a don Claudio, acá de una de las personas de la audiencia. También Cristian Martínez nos pregunta si el libro está publicado en formato digital. No sé si alguno de ustedes tiene... O sea, hay una versión digital, pero no sé si esa versión se ha publicado en digital o no. No hay versión digital. Supongo que la Universidad de Alcalá dentro de un tiempo pues es posible que así lo haga. Yo sí que les he hecho llegar a alguno de ustedes bueno, pues los ferros, porque yo disponía de hechos del libro que iba a ver la luz en formato impreso, pero en principio no está prevista su comercialización a corto plazo en formato digital. Preguntas, no sé, de quienes están en la audiencia. Acá. Hablar. Yo quería preguntar algo. Bueno, los atlas lingüísticos, también como los diccionarios, son un poco obras, por una parte muy gratificantes, monumentales, pero por otra parte un poco ingratas, porque son muy difíciles de llevar a cabo. Pueden consumir la vida de una persona, incluso, como se ha comentado acá. Por lo tanto, son obras que, como todo en la vida, están sujetos al factor del tiempo. Y probablemente sea muy notable eso en el caso de los atlas lingüísticos. Por ejemplo, el Atlas Lingüístico de Estados Unidos de Curas, él lo comenzó en determinada época en la costa este de Estados Unidos, y cuando terminó en la costa oeste ya estaba bastante desactualizada lo que se había investigado en la costa este. Es un ejemplo bastante notorio de eso. Se demoró más o menos 30 o 40 años en terminar ese atlas. Entonces, como es sabido, también hay muchos fenómenos de variación estable en la lengua, pero también hay cambios lingüísticos. ¿Cómo se podría hacer, creen ustedes? ¿Qué tecnología se podría aplicar de las tecnologías actuales? ¿Qué métodos se podrían emplear? ¿Cómo se podría hacer una renovación de los métodos dialectológicos para ser más eficientes en esta tarea?
Estamos ahora, por ejemplo, en un formato híbrido. Quizás las entrevistas se podrían hacer a distancia o aplicando algún sistema especial, algún programa especial que permitiera en el fondo que estos materiales se fueran renovando, se fueran actualizando de manera más o menos en línea. ¿Ya? Si ustedes ven eso como una posibilidad o lo ven como algo muy lejano, en el fondo. Y el otro comentario que quiero hacer es que estamos muy contentos con esta obra, porque hace algunos años, hace algunas décadas, éramos realmente el pariente pobre de la electología latinoamericana, porque miramos con mucha envidia, por ejemplo, el Atlas Lingüístico de Colombia, y nosotros teníamos un gran atlas lingüístico que es el ADESUCH, pero que era una edición parcial, no estaba publicado de manera completa. Y ahora ya tenemos dos grandes atlas lingüísticos de Chile. Tenemos el ALEX, ¿cierto? Y tenemos el español en Chile de Manuel Alvar, que se está presentando ahora. Entonces es motivo de que estemos muy contentos, en el fondo, por esa buena noticia. Y la otra pregunta tenía que ver con lo metodológico y cómo se podía actualizar y cómo se podían renovar los métodos de la dialectología para poder hacerla más eficiente en términos de la rapidez en que se hacen los análisis, se publican, se difunden y cómo se los puede mantener de manera más o menos actualizada. Gracias. Don Claudio, por favor. Sí, bueno, yo creo que eso en realidad no es un problema, porque cualquier atlas lingüístico o un estudio, digamos, de este tipo es sincrónico. Es decir, da cuenta de esa facultad que tiene el lenguaje de evolucionar, ¿verdad? Siempre está cambiando. De modo que una metodología que pretenda ir recogiendo en el curso de la evolución de una lengua en un lugar determinado, es prácticamente un trabajo que se le escapa de entre los dedos a uno, ¿verdad? No tiene futuro. Entonces, el que se demore la edición de un trabajo, claro, lo ideal es que salga, ojalá, 3 años a lo más, ¿no? 4 años después de la recogida de los materiales. Pero que se demore más tampoco es un gran problema. Bueno, para quien lo espera, para quienes lo esperan con ansiedad, sí es un problema. Pero digo, académicamente, lingüísticamente, no lo es, porque cada atlas es una suerte de video, de fotografía, más bien, de fotografía de un instante que no es de un día, sino que tiene cierta extensión, 2 años, 3 años, qué sé yo, porque por lo demás, los cambios lingüísticos, como todos ustedes lo saben, no se producen de un rato para otro, de un día para otro, necesita una innovación determinada, no implica necesariamente un cambio. A veces los cambios duran décadas, otras veces, como en el mismo español, siglos, ¿no? En ser aceptados como tales. De modo que las innovaciones son de todos los días, de cualquier momento, de todos los momentos. De modo que esto de intentar una suerte de, como digo yo, de fotografía de lo que está ocurriendo en un momento determinado en una zona pequeña o en una zona más grande o en una macrozona, yo creo que simplemente hay que adecuar el lenguaje, digamos, de la presentación en el sentido de decir, bueno, esto es una muestra del español de la década de tal fecha, ¿verdad? O una muestra del español de fines de siglo o lo que sea, de acuerdo con, digamos, la extensión en la recogida. Ahora, si esa extensión de recoger los materiales se alarga demasiado,
claro, ahí hay una suerte de rompimiento, ¿verdad?, de la esencia del método mismo. Se supone que tiene que ser más o menos acotado temporalmente. Eso es lo que podría decir, digamos, yo, eso es lo que pienso un poco de la pregunta que usted hace. Gracias, don Claudio. Francisco también quiere responder. Sí, era simplemente para ampliar un poco la respuesta del profesor Wagner, pero centrándome en aspectos más técnicos o tecnológicos. En realidad, las nuevas metodologías, las nuevas técnicas de recogida de datos ya han llegado. William Labov realizó el Atlas Lingüístico de los Estados Unidos utilizando las llamadas telefónicas. Bien cierto es que no son cuestionarios generalistas como los que se utilizan en la geografía lingüística. Esa geografía lingüística va a ser muy difícil que vuelva, como va a ser imposible que se repita una figura como la de Manuel Alvar. Ahora la tecnología nos lleva a cortar mucho más las realidades. Está en pleno desarrollo una línea de especialidad que se llama etnografía digital, que incluye las encuestas en línea y que se está incorporando también a la geografía lingüística, pero además de la etnografía digital también está todo el desarrollo tecnológico de la lingüística de corpus, que está llevando a la generación de colecciones de materiales de lengua escrita y de lengua hablada, a partir de la cual se generan mapas. En Alemania hay un centro en la Universidad de Mannheim que hace una labor de geolingüística extraordinaria, partiendo, por ejemplo, del análisis de periódicos regionales de toda Alemania, hace búsquedas de fenómenos que luego lleva a la cartografía. En ese caso no se pregunta a la gente, sino que se va a la lengua escrita, pero también se están creando corpus de lengua hablada, y a partir de lengua hablada que se obtiene mediante conversaciones, a partir de las emisiones de radio, y también supongo que en un futuro las interacciones verbales que se tienen con los asistentes electrónicos acabarán siendo grabados y también susceptibles de uso para su análisis lingüístico. Pero esos nuevos corpus están dando la posibilidad también de desarrollar una geografía lingüística que técnicamente no tiene nada que ver con la anterior, pero en lo que es la esencia de la metodología, como apuntaba el profesor Wagner, va a seguir siendo la misma. Las lenguas cambian, tienen su ritmo, lo único que cambia o que va modificándose es la forma de captar la información en cada momento para poder analizarla y presentarla o en forma de mapas o en forma de tablas o en otro tipo de formatos. Es evidente que la geografía lingüística que se puede hacer ahora, pues lógicamente tiene que estar metodológicamente hablando muy distante de cómo se hacía en los años 50, en los años 60 del siglo pasado. Porque la lengua cambia, pero lo que nosotros podemos observar, cualquiera de nosotros podemos observar, es que lo que cambia enormemente ha sido la vida. Es decir, cuando nosotros contemplamos el Atlas Lingüístico y Etnográfico, por ejemplo, de Andalucía, hecho en los años 50, a principios de los 60, pues hay mucha gente en Andalucía que ya no tiene ni idea de las formas de vida que ahí están recogidas, que no sabe lo que es un arado romano, que no sabe cuáles son las partes del arado, o cuáles son las partes, o qué es la trilla, o qué es... ¿Por qué? Pues porque, aunque parezca mentira, estamos más lejos nosotros ahora de muchas formas de vida de los años 60 que esas mismas formas de vida de los romanos, de los antiguos romanos. Es decir, es que ha habido cosas que han cambiado de una manera brutal en los últimos 20, 30 años. Cualquiera de nosotros lo ha podido experimentar. La incorporación de las nuevas tecnologías, la incorporación de las redes sociales, la incorporación, bueno, eso lo estamos viendo ahora mismo con este acto en el que estamos asistiendo. Estamos viviendo otro mundo, eso es otro mundo. Por tanto, las formas de recogida de los datos, pues lógicamente, y los datos que se recogen incluso, pues lógicamente han cambiado mucho. En las encuestas, como el profesor Claudio Wagner sabe muy bien, por supuesto también el profesor Francisco Moreno, se buscaban informantes que no hubieran salido de la localidad, que no estuvieran muy contaminados lingüísticamente, que fueran un fiel reflejo del habla de cada localidad. Hoy, ¿quién puede decir que no está contaminado lingüísticamente si estamos todos manejando redes sociales, estamos todos globalizados, ¿no? Es prácticamente imposible, ¿no? Es otra geografía lingüística la que se va a hacer ahora, la que se está haciendo ahora, ¿no?
¿Y cada cuánto tiempo habría que recoger los materiales para...? Pues no lo sabemos. Pues en algunos casos sería necesario que se recogieran casi, no digo a diario, pero sí... Y en otros casos, pues a lo mejor las cosas evolucionan de una manera más lenta. Lo que sí que es importante es lo que ha dicho tanto el profesor Francisco Moreno como el profesor Wagner, y es que en cualquier caso estos atlas son una fotografía de la situación en la que se encontraba, en este caso el español, en un momento determinado en Chile, es decir, en los años 90 en Chile. ¿Que puede haber fotografías más precisas? Sin duda. ¿Que será necesario hacer nuevas fotografías? Por supuesto que sí. Pero en cualquier caso, esto queda como un referente. Bien, muchas gracias, Antonio. Me parece que las respuestas han sido realmente notables, porque en realidad no es solo un cambio tecnológico, sino que además el objeto que se está investigando es el que ha cambiado fruto justamente de las nuevas comunicaciones, las nuevas tecnologías. Es muy interesante, digamos, la reflexión que me parece que hace el doctor Alvar junto con la que hacen claramente el doctor Wagner y el profesor Moreno Fernández. Nos llegó también otra felicitación de nuestra vicedirectora electa, Patricia Stambuk, quien dice: felicitaciones, un buen trabajo de investigación resiste el tiempo y es un testimonio invaluable. También de doña Eliana Albala, académica correspondiente por México, ¿no?, de nuestra academia: no hay preguntas sino un magnífico abrazo de felicitación a todos aquellos que han colaborado en este trabajo sobrenatural. Si se me permite hacer un uso más de la palabra, en este trabajo sobrenatural debo decir que una parte importante, quizás no lo he subrayado suficientemente y sentiría mucho que no se supiera que la colaboración, el trabajo que ha hecho doña Rocío Díez, que es coeditora del Español en Chile, pues ha sido verdaderamente extraordinario, con una generosidad también, con una humildad verdaderamente admirables. Y también quiero rendir aquí público homenaje a su esfuerzo, porque sin él este atlas no hubiera salido, ¿no? No sé si me estará escuchando Rocío, pero si me está escuchando, que me escuche. Y si no me está escuchando, que alguien se lo cuente. Gracias. Inés, por favor. Bueno, retomando quizá lo que acaba de decir el profesor Alvar, para quien no haya podido escucharnos hoy, este intercambio, este encuentro híbrido va a quedar en el canal de YouTube del Heidelberg Center para América Latina, consultable para quienes crean, para quienes así lo quieran, difundible. Nosotros también estamos aquí para poner en contacto a personas, expertos, a instituciones y para difundir lo que se hace en América Latina, con América Latina, sobre América Latina, haciendo honor a la función principal del Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad de Heidelberg y a nosotros como plataforma. Ahora mismo, precisamente, la profesora Rocío Díaz había puesto algo en el chat que no me ha dado tiempo a leer, pero profesor Alvar sí parece haberle escuchado. Sí, dice: buenas noches a todos, felicidades por este acto. Antón, muchas gracias a ti por tu oportunidad a la hora de colaborar en esta gran obra. Bueno, eso es lo que nos dice Rocío. Me alegro de que esté al otro lado también de la pantalla. Muy bien, pues yo me uno a su agradecimiento otra vez, a la Academia Chilena de la Lengua, a don Guillermo Soto, enhorabuena, por cierto, gracias, por la elección, Victoria también, por la elección como secretaria, y a doña Adriana por su labor extraordinaria en los últimos años y por su generosidad como persona que acaba de llegar a Chile. Es un placer haber tenido esta acogida por la institución que dirige, también a Paula, responsable de proyectos, por la excelente organización. Pero bueno, en general a todo el público que nos ha seguido, a quienes han participado, el profesor Wagner, ha sido un honor poder haber contado con sus intervenciones, lo mismo hacia Francisco Moreno Fernández y por supuesto al doctor Antonio Alvar. Les he ya remitido al canal de YouTube del Heidelberg Center. Vamos a llevar a cabo muchas más actividades académicas, culturales,
como se viene haciendo casi ya desde hace 20 años y bueno, en especial esperamos en 2022 con motivo del 20 aniversario, así que les animo a que nos sigan, como diríamos ahora, síganos en redes sociales, manténganse informados, nuestras puertas están abiertas y esperamos poder volver a recibirles, ya sea en formato presencial, en línea o híbrido, muy pronto nuevamente. Así que muchísimas gracias, muy buenas noches a quienes están en Europa y muy buen final de jornada a quienes nos siguen desde Chile. Gracias. Sí.